European Illustrations Forum. Speak up. Hablo en castellano yo. Soy Salicatín, represento a España en el Foro Europeo de Ilustradores, que se inició aquí en Valencia en el 2004 y es una red de asociaciones de ilustradores en todo lo que podemos llegar de Europa. Aquí tenemos a Pablo Ruiz, que es nuestro presidente. Es un ilustrador formado en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, y en el Art Center College of Design, Pasadena, en California. Es miembro desde el 1992 de la directiva de la Asociación Illustratori de Italia, de la que fue presidente entre 2001 y 2005. Es uno de los fundadores del European Illustrators Forum y lo preside actualmente. También es Derecho, ilustrador, que es el gerente de proyectos de la Asociación de Ilustradores y Association Illustrators del Reino Unido. Edita la revista La Room, que habréis visto aquí alguna vez. Forma parte del Design and Artists Copyright Society's Creators Council en representación del mundo de la ilustración. Representa la AOI también en la Creators' Rights Alliance, en el Foro Europeo de Ilustradores, y es director de artes visuales del British Copyright Council. En una carrera de 25 años como ilustrador, dedica a producir imágenes para revistas, trabajos de diseño y una sucesión de libros exitosos de álbumes para niños, incluyendo su primer libro, el álbum Clever Sticks, que se publicó en 1992, y el más reciente es de Grandma's Saturday Soup. Su nuevo libro sobre ilustradores se llama Making Great Illustration. Es el coautor con Jerry Davis y se acaba de publicar ahora mismo en 2011. Si Paolo would like to start. Okay, hello. Buenas tardes. No hablo español, so I speak English. EIF was born as due to an idea, the idea to connect different realities and exchange information. And the exchange of information is absolutely paramount as the situation in these past few years has changed dramatically. Okay, to start. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Represento al European Illustrators Forum, el Foro de Ilustradores Europeo, y la creación de este foro viene a ser la necesidad de conectar las diferentes realidades y sobre todo intercambiar información, que ahora mismo es un punto fundamental dado a la situación en la que nos encontramos. It's an association of associations, so there are no freelance illustrators, single persons participating to this organization, but it contains organizations and members of the boards of these organizations which are well connected with the international organizations dealing with the copyrights and visual arts and design and so on all across Europe. Se trata de una asociación de asociaciones, no se trata tanto de freelance o de personas individuales que participan de ella, sino que contiene a distintas organizaciones, que tiene a su vez también miembros de distintas juntas de administración de otras organizaciones, está conectada con organizaciones internacionales que trabajan en cuanto al tema de los registros de propiedad intelectual, derechos de autor, defensa de dichos derechos, etc. And since 2004, actually 2003, when we met in Valencia for the Primera transnational European meeting. We have been dealing with problems related to our profession and the changing times. Y desde nuestra primera reunión en el 2003, en realidad, en la reunión transnacional europea que tuvo lugar en Valencia, hemos empezado a trabajar ya y a debatir los problemas a los que nos enfrentamos en estos tiempos cambiantes. And all associations, especially those who were not very active in this field, in the field of copyrights and so on, have been greatly enriched by the knowledge acquired by the other associations which have distributed these
information through regular channels and doing meetings a couple of times for each year. De esta manera, algunas asociaciones que no eran tan activas en la defensa y en el área y la temática de los derechos de autor y de la protección de los derechos de propiedad intelectual se han enriquecido gracias a la información que han obtenido de otras asociaciones que sí eran más activas en este área, y esta información se ha distribuido a través de los canales regulares y gracias a 2 reuniones anuales. A couple of years ago, in October in 2009, in Oslo, there was a meeting of the International Forum of Authors. And during that meeting, they came up with a very short statement about the situation of copyrights and the authors all around the world. Hace 2 años, en octubre de 2009, en la ciudad de Oslo, hubo una reunión del Foro Internacional de Autores, a través de la que se llegó a la preparación de un documento, la Declaración de Oslo, que es un pequeño documento que habla sobre los derechos de propiedad intelectual de todos los autores, redactado por todos estos autores de distintas partes del mundo. The trends that been talked about during that meeting are that the copyright issue is really at the heart of most of the problems. Contracts are getting worse. Illustrators and all authors are required to do more for less, and this is detrimental for the production of ideas, because the less artists and creators are paid, the worse and the quicker they work. This way, the products they carry out very often gets cheaper and cheaper. Y una de las tendencias que más o menos compartían todos los distintos autores que formaron parte de esta reunión fue el problema que se encontraba realmente, la raíz de todos los problemas de los que se estaba hablando, era la situación de los derechos de propiedad intelectual, porque lo estamos viendo en el tema de los contratos, que afecta tanto a los autores como a los ilustradores, en el que cada vez te piden más, pero por menos. Y esta realidad está yendo en detrimento de la producción de ideas, porque cuanto menos te pagan, pues muchos de estos autores y estos ilustradores lo que están produciendo son obras de peor calidad, pero mucho más rápido, y cada vez tenemos más rápido, pero la calidad va empeorando continuamente. The problem is also that the average public thinks that copyrights are something that doesn't relate to things that up to them should be free or should be cheaper than the actual price is. So we as creators, we have to fight not only with our clients, but we also have to fight with the public, which is not always on our side. Y también tenemos la situación de la relación con el público en general, porque muchas veces el público no entiende muy bien toda esta problemática de los derechos de propiedad intelectual, no se ven muy relacionados con ello, principalmente porque consideran que todos estos derechos deberían ser algo gratuito o muchísimo más barato del precio que se está marcando en la actualidad. Entonces, no se trata tanto de una lucha de tener que hablar tanto con el cliente solo, sino también hay que empezar a hablar con el usuario, con el público en general, para que pueda comprender un poco la situación. Illustrators, like all other creators, are pursuing excellence. They are trying to reach the best level they can with their work, and they can achieve this only in the right situation. And the situation is changing dramatically now. 2 years ago, Amazon started to make more profit out of digital sales than on printed sales of printed books. Además, los ilustradores, como cualquier otro creador, a lo que aspira es a la excelencia en su trabajo, pero es muy difícil conseguir esto si no nos encontramos en una situación adecuada o ideal. Por ejemplo, esto está cambiando continuamente y uno de los ejemplos sería el de desde hace 2 años Amazon gana más dinero con las ventas de productos digitales que con las ventas de obras impresas. And so in Europe, this changes come a little slower, a little later than that, but we are now totally in the digital age, and this is changing completely also the way we have to relate to our clients, because we are talking this morning, they were talking this morning about digital rights, which for many illustrators and for many publishers are sort of still a land of conquest, something they don't really know, they don't understand completely yet.
En Europa este cambio hacia la era digital ha sido más lento, ha ido más despacio, pero ya nos encontramos de pleno en esta era digital y es una necesidad encontrar una forma nueva de relacionarse con el cliente. Cuando hablaban esta mañana de los derechos digitales, hay que darse cuenta que en muchos casos no solo los ilustradores, sino los propios editores se encuentran ahora mismo en una tierra nueva por descubrir y muchas veces el problema es el desconocimiento de dichos derechos. But for a few, this is not terra incognita, but is a place where they're conquering ground. A few days ago, there was a meeting in Ljubljana, Slovenia, and it was the World Congress for the International Federation of Reproduction Rights Organizations, where they dealt with these problems and a few issues which are really relevant to what we are going to expect from the market in the next few years. Pero esto no ocurre con todas las personas. Hay un número todavía reducido de agentes dentro del sector para los que esto no se trata de una tierra incógnita por descubrir, sino que ya están conquistando terreno a gran velocidad. Y, por ejemplo, hace 2 días en Ljubljana se produjo la reunión de la Federación Internacional de Entidades de Derechos de Producción, la IFRO, y ahí se estuvieron tratando estos temas, este problema y la realidad que nos vamos a encontrar en los próximos años en cuanto al marketing de estas obras. What's happening is that there are a few important issues which are dealt with in this period. Number one is the orphan works bill that started in the United States about 6 years ago, which is not is something that's not clear yet how it's going to be determined in the future. Basically, this is with the fact that there is a big organization called Google, which has started with the help of a few universities in the States to scan books. We are talking about million books, which they're scanning without having previously got any permission from the authors or the publishers themselves. Uh-huh. Y otro de los temas, otro de los grandes problemas a los que nos vamos a hacer frente y que se trató en esta reunión de la Federación Internacional de Entidades de Derechos de Reproducción fue el de las obras huérfanas, porque bueno, es una situación que en los próximos 6 años se tiene que tratar. Por ejemplo, en el caso de la legislación de Estados Unidos todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Y tenemos el caso de Google Book, en el que la enorme entidad que es Google hace unos años empezó a trabajar con una serie de universidades escaneando millones de libros que están escaneándose, colgándose en Internet sin pedir previamente autorización o permiso no solo a los autores, sino ni siquiera a las editoriales. Okay, they're waiting for the moment when the bill is going to be passed, and it's not going to happen anytime soon because both parties, the Democratic and the Republicans, are fed up with the issue. So for some time, we've got some time to think about it. But anyway, they're waiting for the right moment to flood the market with the contents. And when this will happen, all people who are producing new contents are going to be in competitions with those who are dead, who produced those materials before them, because this material is going to be cheaper, possibly. Y por el momento esta legislación, esta nueva ley en Estados Unidos, bueno, todavía no se ha aprobado. Todavía tenemos un periodo de tiempo para pensar qué es lo que vamos a hacer, porque por el momento tanto el Partido Demócrata como los republicanos en Estados Unidos, bueno, están un poco hartos del tema, todavía no han tomado una decisión, pero bueno, esto va a ocurrir, esta ley se va a aprobar y entonces estos contenidos van a inundar el mercado. Y en ese momento los creadores de nuevos contenidos van a tener que empezar a competir con todo este contenido de autores, muchos de ellos ya fallecidos, pero que sin embargo son contenidos que van a ser muchísimo más asequibles, mucho más económicos. And the same thing is the problem of the orphan works is being considered by the European Union, which is a commission which has produced a proposal for a directive on orphan works, which has been rejected by all associations of visual artists in Ljubljana because of some reasons. The first one is the fact that they don't really know how they are going to determine if the authors are really unknown or not. What has to be carried out is something called the diligent search, which is not, which the libraries and organizations are not really eager to spend money on. Entonces, otro de los temas de los que se habló en relación a las obras huérfanas en el Congreso de Ljubljana fue el tema de que la Comisión Europea, de la Unión Europea, ha presentado una propuesta de directiva que, sin embargo, todas las asociaciones de artistas visuales han rechazado
porque la dificultad es en cómo se va a llevar esta determinación de si un autor efectivamente es conocido o no, si la obra es realmente huérfana, porque para conseguir esto se tendría que hacer lo que se ha llamado una búsqueda diligente, y la mayor parte de los organismos, entidades, bibliotecas, etcétera, no están muy interesados en invertir dinero en hacer esta búsqueda. And the second very important thing is the fact that when these contents will be available on the market, they should have a fair price equal to the market price of comparable products created on purpose. So they shouldn't be cheaper, otherwise they would destroy totally the market of creation. Y luego, lógicamente, el segundo problema al que nos enfrentamos es que todos estos nuevos contenidos, que en realidad no son nuevos, que van a empezar a llegar y a estar disponibles en el mercado, pues deberían tener un precio que sería justo, y para que sea justo debería ser equiparable a un precio de mercado de toda la producción nueva que pueda salir durante ese periodo, porque si es mucho más barato, destruye el mercado de la producción nueva. Another important issue is the issue of the digital rights. There are publishing companies now which are starting to produce digital works which are going to be distributed through through internet and subscription on their websites, and these are going to be alternatives to the printed books, especially in the field of education. And they're going to ask for more flexibility on the side of the authors for the production of contents which have to be distributed on wider markets, on multi-territories. Y por otra parte, si hablamos de los derechos digitales, nos encontramos con que las editoriales, las casas editoriales van a empezar a producir, y ya están produciendo, este trabajo digital, y la distribución lógicamente cambia. Se distribuye, por ejemplo, por internet o a través de sitios web de suscripción de pago, y también vamos a ver una serie de alternativas al libro impreso en el área de la educación, en el área de los libros de texto, en el que se le va a pedir a los autores mayor flexibilidad porque se están enfrentando a un mercado muchísimo más amplio y muchas veces internacional, sin las fronteras geográficas tan demarcadas. The problem with these contents is talking about education, so textbooks and school books, is the fact that they're going to change the system. They will no longer produce regular textbooks which have a fixed index, but they're going to customize according to the needs of the subscribers the products and the contents they're going to give them. This way is going to extremely complicate the modality through which the contents are distributed, because if you knew that your image was published on 10,000 copies of the same book, this is not going to happen anymore. Uh-huh. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de los contenidos en los libros de texto, bueno, dado que el sistema educativo va a cambiar todos los libros de textos con los que está trabajando, ya no nos vamos a encontrar con los libros de textos habituales y tradicionales, sino que nos vamos a encontrar con un nuevo tipo de libro de texto que no va a tener un índice fijo de temáticas o de materias, sino que los contenidos se van a poder personalizar de acuerdo con el suscriptor o el cliente final. En ese caso nos vamos a encontrar con una modalidad muchísimo más complicada a la hora de la distribución, porque ya el ilustrador, por ejemplo, no va a saber que su obra o su imagen se va a utilizar en 10.000 copias. Esa información ya no va a estar disponible. As we all know, when we need some information about a topic, we go and look into different sources, and these different sources are very different and scattered. They don't belong for the same. For example, if you're looking for an article about a piece of in the news, I don't know, an air crash or whatever, we can look in different newspapers and find different sources to get different parts of the information in order to have a clear idea of what we are dealing with. The same thing is going to happen in education. And this is going to be, if on one side is exciting because it's really interesting to have more opportunities and to be able to get more contents. The problem is that the publishing companies so far are not eager to pay accordingly for this possibility that illustrators and authors should grant them to use their contents.
En cierto modo, esto, por ejemplo, lo vemos cuando estamos buscando información sobre un tema. Buscamos en distintos tipos de fuentes de información. Muchas veces esas fuentes están diseminadas en distintas áreas. Pues cuando uno busca un artículo sobre, pongamos, un accidente, que se ha caído un avión, ha habido un accidente aéreo, y entonces buscamos en distintos periódicos, buscamos distintos artículos, así vamos obteniendo distintas partes de esa información de distintas fuentes. Esto es básicamente la idea que quieren implantar en la educación. Va a funcionar exactamente igual o en esa misma línea, lo que resulta muy emocionante, muy interesante, abre muchísimos campos de oportunidades, muchísimo más contenido, pero el problema aquí es que las editoriales no están dispuestas a pagar a los autores por esa flexibilidad para poder tener toda esta cantidad de contenido de una forma que se adecue a las exigencias. Therefore, it's extremely important that associations like ours, together with the EIF, we talk about these issues in order to propose and go to the publishing companies to offer them a new way to consider remuneration for these new kinds of exploitations of our works. Por eso es tan importante que las asociaciones como las que estamos hoy presentes o el Foro Europeo de Ilustradores se reúnan para poder tratar estos temas y poder ofrecer una propuesta a las editoriales de un modo nuevo de plantear la remuneración para los ilustradores y autores que van a tener que plantear todo este nuevo tipo de contenidos. So this is one of the reasons why we all meet together once or twice a year to discuss about these things. All ideas are welcome, therefore we are open to anyone who wants to help us. Por este motivo nos reunimos al menos entre 1 y 2 veces al año para poder tratar estos temas y todas las ideas son bienvenidas y recibidas encantado. Okay, so now I think Y eso es todo. you're all depressed now. But... Probablemente estén ya todos deprimidos, así que... It's all good news. Well, I can continue a bit more on the theme of digital licensing, which has come to the foreground a bit more in the UK recently. Our government commissioned an investigation into copyright. Was it fit for purpose? In last year, it was published a short while ago, and one of the proposals was a digital copyright exchange, which the idea was to make licensing like a one-stop license where you'd go there, click something, the consumer would get the license or the client would get the license to be able to use the work, which set off quite a lot of alarm bells for many creators. Pues tratando nuevamente del tema de las licencias y los derechos digitales, centrándome en el caso del Reino Unido, nuestro gobierno encargó un estudio, una investigación sobre el tema de los derechos de propiedad intelectual. El año pasado se acaba de publicar recientemente y se hablaba de una de las propuestas de distribución de estos derechos en el que se podría ofrecer una licencia a un solo clic y entonces lo que conseguiría es el consumidor, el usuario podría obtenerla, esta licencia, y acceder al contenido y utilizarlo. Esto lógicamente desató la alarma. Because governments seem fairly unaware, or lots of people are fairly unaware of how illustration is licensed. So on usage, territory, duration of license, etc. And when we put our submission back to government about this proposal, we were telling them how we do license stuff, so giving them examples of how we license work. And the idea of a digital copyright exchange, which would be a one-click stop, is very worrying because obviously it wouldn't take into account all the different usages, etc., and that can possibly arise from an illustration commission. De modo que nos dimos cuenta básicamente que el gobierno, así como el público en general, no conocen muy bien cómo funciona el tema de las licencias, de derechos, en el caso de la ilustración, y nosotros porque ni siquiera habían tenido en cuenta el tema de la duración o el tema de la localización geográfica, todos los temas que se han tratado esta mañana, por lo que se les presentó una nueva propuesta para que vieran un poco, sobre todo, cómo se trabajaba en la ilustración, cómo se planteaban los derechos y las licencias en cuanto a las obras de ilustración, porque la propuesta original que ellos habían planteado de hacer una concesión de licencias en un solo paso, pues realmente era muy preocupante porque no incluiría cada una de las distintas especificaciones que se suelen no incluir en este tipo de contratos. One of the things I also looked into when we were putting our submission to this government investigation was how are illustrators in the UK licensing material for digital platforms. Well, I didn't have time to do a massive investigation, but I spoke to a few illustrators and a couple of people that are producing apps, etc., and content for the web.
And the way they were licensing it was basically on the usual model, really. It could have been an editorial license, basically. They hadn't developed a new way of looking at these things, so they were still talking about time, where it was going to be used, and to some point, region as well, because if it was, I don't think, say, Apple Store, you can't buy stuff from the American Apple Store in the UK, so things are still fairly regional to a point. Y cuando estábamos presentando esta información al gobierno, hice una pequeña investigación muy limitada sobre cómo funciona el tema de las licencias para las plataformas digitales en el Reino Unido. Básicamente pregunté a una serie de ilustradores que están ahora mismo pues, ofreciendo sus contenidos o determinadas imágenes para los sitios web y me di cuenta que lo que están utilizando es el modelo tradicional, que podría fácilmente tratarse de un modelo para editoriales. No hay realmente un modo nuevo. Y siguen hablando pues de la duración, del tiempo, de dónde se va a utilizar y como en el caso del Reino Unido no podrías adquirir estos productos a través, por ejemplo, de la tienda de Apple, de la tienda de aplicaciones de Apple, porque eso no es posible todavía en el Reino Unido, lo que sí se puede hacer en Estados Unidos pues realmente no entraba como una de las cuestiones a tratar. But unfortunately, of course, they also said that most of the time the client would actually ask for copyright, so they didn't have to worry about any of these different platforms. Pero la mayor parte de ellos sí que comentaron una cosa que es un poco preocupante, que es que el cliente cuando adquiría esta licencia para utilizarlo también pedían todos los derechos de propiedad para el futuro, las posibles plataformas en las que lo vayan a usar o no, y así no tendrían que preocuparse el día de mañana en lo que iban a hacer o dejar de hacer con ello. But going back to this proposed digital copyright exchange, one of the interesting things was that the government have almost committed, though nothing's happening yet, that they would expect to license orphan works at the same value as commissioned work, which took us by surprise, I have to say. But that is one positive thing about it. Una de las cosas que, bueno, todavía en el tema de los derechos de propiedad intelectual digital, que ha sido una de las propuestas del gobierno, que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, es que tanto la licencia de las obras terminadas como el encargo de obras nuevas se iba a considerar prácticamente en los mismos términos, lo que sí resultaba positivo. I think one of the issues about orphan works, which, I mean, I talked to illustrators in the UK about it, and they've heard the phrase maybe, but they don't really have an understanding of what possible implications it might have. And I think with orphan works, images lend themselves very easily to become orphans. So you put a great piece of work on your blog or your website, someone pulls it off to put on their blog to say, I love this, it's great. Someone else pulls it off that blog to put on another blog saying, I love this, it's great. By the time it's moved a few times, your name's gone. And so this work, in effect, has become an orphan. But until there is software that can track artwork through the web and identify you as the author of it, this means that contemporary work can very easily become an orphan when a lot of people are thinking about orphans as quite old on the whole, or old works. Otro de los temas que se trata con los ilustradores en el Reino Unido, bueno, ellos han oído hablar de esto, pero muchas veces no se dan cuenta de las implicaciones reales que tiene cuando hablamos de las obras huérfanas, es que las imágenes pueden convertirse en obras huérfanas con muchísima facilidad. Por ejemplo, tú cuelgas una ilustración en tu blog o en tu web y alguien la ve y dice, me encanta, la voy a copiar y la voy a utilizar en mi blog. Y entonces alguien lee ese segundo blog y dice, me encanta, y lo copia y lo pone en un tercer blog. Y ya cuando vamos por el cuarto o quinto blog, ya tu nombre se ha perdido completamente y ya nadie sabe quién es el autor de dicha imagen. Entonces, de repente, esa obra que tiene un autor se convierte en obra huérfana, exceptuando que entre en juego un software que pueda hacer un seguimiento, un rastreo del autor de dicha imagen. Por lo que muchas veces cuando hablamos de obras huérfanas estamos pensando pues eso, en obras de personas que ya han fallecido, obras muy antiguas, pero hay una enorme facilidad para que obras contemporáneas, totalmente actuales, se conviertan en obras huérfanas de esta manera. In my work at the association, I advise people on contracts. So I see a lot of contracts coming through the UK and some American ones as well. Occasionally some European ones if they're in English too. And as I'm sure you're all aware, digital rights are being bundled together with the main rights that are being required, especially in book publishing and magazine publishing. And we see a huge amount of copyright assignment, or an increasing amount of copyright assignment licenses coming from huge organisations like Condé Nast to publish magazines across the world. But though quite a few of them have various forms of contracts, there'll be the first one they send to somebody, which is a copyright assignment, so you hand over all your rights. If you challenge that one, a second version will arrive very quickly,
which is not great, but it's better. It's say 12 months exclusive use. And if you push really hard, you might get the 6-month exclusive one. It just depends how confident people are at challenging their clients with the contracts that are given to them. Y bueno, otra de las cosas que realizo desde la asociación es aconsejar a la gente en el tema de los contratos. Recibo muchísimos contratos, sobre todo del Reino Unido, algún contrato a nivel europeo, sobre todo si está escrito o redactado en inglés. Y bueno, lo que sí me he dado cuenta es que en la mayor parte de los casos los derechos digitales se suelen mezclar con los demás derechos de propiedad intelectual, no suelen estar separados, sobre todo en el caso pues, de contratos para uso de las imágenes tanto en libros como en revistas. También nos encontramos con el contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual. Ahora mismo hay determinadas empresas enormes que se encargan de la edición, publicación y distribución de revistas en todo el mundo y tienen un contrato estándar para utilizar esa imagen en distintas ediciones, en distintas partes. Nos encontramos también en muchos casos con que muchos de estos contratos, si por ejemplo el artista pues rechaza las condiciones del contrato, la primera vez se le envía una segunda versión del contrato, que bueno, es algo mejor, tampoco es que sea maravillosa, pero por ejemplo en esta segunda versión pues puede haber una cláusula que simplemente dice 12 meses de uso exclusivo de dicha imagen. Entonces, si la persona tiene realmente mucha confianza, mucha habilidad para renegociar las condiciones, puede recibir incluso una tercera versión de dicho contrato en el que se haya reducido esos 12 meses a 6 meses, pero eso ya depende de la habilidad de cada uno. And this is something we talked about, looked at last year within the European Illustrators Forum, whether we could possibly put together a pan-European assessment of contracts, but it's quite a difficult thing to do. We ended up not really getting that far with that, didn't we? We haven't worked on it very much, indeed, actually. There are some alternatives. In talking about illustrated books for children, so albums, picture books for children, there are some good examples of acceptable contracts which grant double royalties for static reproductions of printed books. So, in addition to the regular contract, they send an addendum to the contract where they offer royalties twice as high for the static versions, so which are the basic copies, printed digital versions of the books. But instead for the dynamic ones, they're going to grant the same royalties because it's much more expensive to produce a dynamic picture book than a static one. Vale. Él comentaba, por ejemplo, que el año pasado en la reunión del Foro Europeo de Ilustradores se propuso una idea que era crear una evaluación paneuropea de los contratos que eran aceptables y los que no. Lo que pasa es que ahí no ha habido todavía mucho avance y comenta que efectivamente no se ha trabajado mucho en ello, pero hay, por ejemplo, distintas alternativas, como en el caso de los libros ilustrados para niños, en los que hay algunos contratos muy aceptables, con condiciones muy aceptables, como por ejemplo, algunos contratos que incluyen en los anexos la posibilidad de tener el doble de royalties si se trata de la copia para libro digital, pero que es estática, la copia original, por ejemplo, como la impresa, y sin embargo, en el caso de la versión dinámica de dicho libro, el royalty sería el de siempre, no habría diferencia, porque al ser un libro dinámico es mucho más cara su producción y eso, claro, afecta. Is the fact that there are many more job opportunities now than in the past, because as you have seen, a few years ago, the video game market passed, economically speaking, the movie and music industry combined together. So there is more money involved in video game making than in movie and music making. And the new books are going to need some professional work related to the video game, closer to the video game industry than to the traditional editorial work of the past. So this is going to grant illustrators who are technically, skilled to try new ways to present their work in a new digital dynamic book. You see, there is the image, there is the text, but also there are those animations, sounds, and effects, which in the future will be or might be provided by the authors themselves rather than by a third person within the publishing company or outsourced as they are doing now. And this could be
a good opportunity of expression, of self-expression in the process of book making, of the new book making. Otro de los temas fundamentales también, por ejemplo, ante este mundo digital nuevo al que nos enfrentamos y al que realmente tenemos, si no hemos entrado ya tendremos que entrar, porque incluso aunque uno pinte dentro de la ilustración, pues igual tiene que trabajar con un ordenador hoy en día. Nos encontramos también ante una nueva serie de posibilidades, nuevas oportunidades de trabajo, muchas más y diferentes de las que teníamos en el pasado. Voy a darles un ejemplo y es el de la industria de los videojuegos. Hace ya unos años que sabemos que esta industria genera muchísimo más dinero y ha pasado en términos económicos por encima de la industria del cine y de la música. Genera muchísimo más dinero y se invierte mucho más dinero en este sector por el mismo motivo, porque lo genera. Entonces, todos estos nuevos libros que vamos a crear y que vamos a ver en los próximos años, lógicamente, van a necesitar de una serie de profesionales que se encuentren mucho más cercanos a esta industria del videojuego que a la industria editorial más tradicional. ¿Y esto qué supone? Que este nuevo sector de libros va a necesitar ilustradores con una capacidad y una destreza técnica que permita presentar de formas nuevas estos libros. Por ejemplo, en libros que serían digitales pero también animados, que contarían con ilustraciones pero con sonido, con música, con distintos contenidos. Y todos estos contenidos, la tendencia puede ser que sea el propio autor el que los ofrezca, que no tengan que ser externalizados o contratados a terceras partes. Entonces, todo esto nos permite no solo nuevas oportunidades de trabajo, sino también de expresión artística que podríamos plantear en estos nuevos libros. As it's been mentioned this morning, there are more and more illustrators and authors who are producing new contents before the publishers actually know about it. While in the past it was the publisher who hired an illustrator to carry out a job, and basically 90% of things were done this way. Now there are more and more people who go to publishers, they show them what they've done with a friend or with a writer's friend or just anyway with a new project. And if the publisher likes it, without risking anything, risking to have to pay somebody else to do the job that the illustrator has done himself, they try and promote the book. If it's successful, the publishing company gets the same percentage of royalties as before, but it's not going to pay for them in terms of production as they used to do before. So possibly this is the reason why many illustrators now have a need and feel the need to participate to registers like the one that's been talked about this morning, because they are more than before, they are producing new contents without expecting the market to ask them to produce them. And this is interesting, is self-fulfilling to some extent, but it's a dangerous thing because many more people than in the past are working for free in advance in order to hopefully find a client who's going to pay for the job they've done. Y también nos encontramos, tal y como os he comentado esta mañana, con que cada vez hay más ilustradores y más autores que lo que están haciendo es producir contenido nuevo sin que haya detrás una editorial o un cliente que esté encargando dicho contenido. Anteriormente, normalmente lo que se hacía era esperar al encargo y entonces realizar el contenido, pero ahora muchas veces lo que hace el ilustrador o el creador es acercarse hacia el propio editor, hacia el propio cliente con el contenido, con el proyecto ya hecho o en fase de creación y plantearles como, bueno, esto es lo que tengo, y sea al publicista o al editor o a quien sea al cliente le gusta el proyecto, pues deciden arriesgar, aunque el riesgo es muchísimo menor que en el pasado, y simplemente promocionar dicho libro, dicho producto, etcétera, etcétera. Aunque su riesgo y sus costes de producción son menores, porque el producto ya está hecho, normalmente en tema de porcentajes de royalties y de derechos de propiedad básicamente se mantienen igual, aunque su coste de producción es inferior para ellos. Esto, entre otras cosas, tiene mucho sentido con el hecho de que cada vez haya más artistas, más ilustradores que estén registrando su trabajo, porque el trabajo se realiza de forma gratuita, previamente a que exista un encargo como tal, y por ese motivo vale la pena registrarlo, pero también se trata de un contenido nuevo que se crea sin ninguna especie de expectativa real de que vaya a ser adquirido o no, y bueno, por una parte sí es verdad que uno se siente muy bien como artista, pero por otra parte también tiene un gran riesgo, que es que cada vez hay más trabajo que se hace sin seguridad de que haya una compensación económica detrás. Okay.
if you have any questions, you can interrupt us. Si tenéis anytime. preguntas, por favor, interrumpir en cualquier momento. Carry on then. But there are some successful stories. For example, talking about the general contract for publishing that we have, which is available on our website, on the Italian Illustrators Association website. It's been developed with the help of a few publishing companies and some more who are still proposing awful contracts to the illustrators just because it's what they came up with. They are accepting to use this one because they find it's an improvement, and they prefer to work with illustrators who respect them also for the conditions that this publishing company offers to the authors, rather than having to argue all the time on the articles which are unfair and sometimes totally unreasonable, if not illegal. Y luego, hablando de casos de éxito, bueno, por ejemplo, la Asociación de Ilustradores Italianas tiene un contrato general para la publicación de obras, que bueno, parte de ello se ha preparado también en cooperación con determinadas editoriales. Aún así, incluso algunas de las editoriales que todavía están ofreciendo contratos que son francamente horribles, cuando se les ofrece la posibilidad de utilizar este contrato, este modelo de contrato, pues lo suelen aceptar porque para ellos a la larga es mejor, les permite trabajar con una serie de ilustradores y crean una relación de mayor respeto entre profesionales y se evitan el tener que estar peleando cada una de las cláusulas y los artículos, porque muchas veces dichos artículos y cláusulas ni siquiera son legales. And usually these publishing companies, after they gain in respect from possible illustrators they are going to work with, because their names are going to talk about in the forums, in blogs and so on. So many publishing companies think that paying less and offering less is something that grants them more revenues, but in the end, in the long term, respect that they lose. In the end, they also lose in quality. Therefore, the products are not going to be as good as maybe some publishing companies, but some other publishing companies which get the best from the illustrators who work for them and do the maximum because they get respect from them. Y muchas veces esta cuestión de respeto se ve en cosas como, por ejemplo, si la editorial ha conseguido el respeto de sus ilustradores porque hay una relación de respeto entre profesionales, pues normalmente esos ilustradores van a hablar de la editorial pues, en los foros especializados, en sus blogs, etcétera, etcétera. Porque muchas de estas editoriales que sí, efectivamente tienen esta filosofía de pago menos, ofrezco menos, obtengo mayores ingresos y mayores beneficios al final. Es cierto que tienen estos ingresos, pero pierden no solo el respeto, sino que muchas veces la calidad, porque ilustradores buenos no quieren trabajar con ellos por este motivo. Y pueden incluso tener un producto que tenga inferior calidad en comparación con el producto de otras editoriales que sí que han obtenido esta relación de respeto con ilustradores profesionales y que consiguen un producto de mayor calidad porque ellos ilustradores están muy contentos trabajando con ellos y se esfuerzan más. That's an argument that we've used, the Association of Illustrators in the UK. We've contacted commissioners that we know have really bad contracts, such as Condé Nast I mentioned before, and many educational publishers who actually seem to be the worst. And I use this argument, it's a great argument, and unfortunately it is undermined by all the new illustrators that appear every year, who are desperate to be published. And I agree with the argument that ultimately the quality of the work they commission may be undermined, but if reasonably good people arriving each year are still going to keep doing it until they realise actually they're being ripped off. So unfortunately, I'm not sure that the quality of work would dip so much that they would care, unfortunately. I hate saying this, but I think it's true. Él comenta que sí que ha utilizado esta argumentación en el Reino Unido a la hora de protestar contra contratos muy malos, porque efectivamente ha habido algunos contratos terribles, sobre todo en el área de los libros de texto y en el área de educación,
pero desgraciadamente pierde muchísimo de su valor y muchísimo de su peso porque siempre van a encontrar ilustradores de una calidad intermedia, incluso buena, que están desesperados porque les publiquen y siempre llega gente nueva todos los años con buena calidad o con una calidad intermedia bastante aceptable, que están dispuestos a trabajar como sea, hasta que finalmente llevan ya un tiempo en el mercado y se dan cuenta que efectivamente les están robando, y durante el periodo que siguen trabajando, bueno, pues la editorial sigue obteniendo un trabajo de calidad relativamente buena, y luego el año siguiente llegará gente nueva que vuelva a hacer lo mismo, y mientras siempre tengan esta calidad intermedia, buena, pues realmente el argumento de la bajada de calidad no tiene tanto peso como debería tener. I think it's about educating them. Yeah. I think it's getting to illustrators when they're young, at college, at university, and really making them realise that they're going into a business. It's too easy to think you're creating beautiful artwork and that's all you really want to do. And I think a lot of artistic people, and I hear this from the members in my association, they go, oh yeah, but I'm an artist, I don't want to worry about the business side of things. And I feel like slapping them on occasions, going, you are in a business. But people do need to realise, and it's getting them when they start out, when they first start, which is when they wanted to work for free and will do anything at all to get a commission. That's when you need to empower them to understand that they shouldn't do their business in this way. De hecho, la idea que funcionaría sería formar a esta gente, realmente explicarles cómo funciona cuando están estudiando, cuando están en la universidad, cuando están empezando, cuando son estos jóvenes ilustradores que lo único que quieren es crear belleza y crear arte, y ellos son artistas y la parte de negocio, la parte comercial les da lo mismo porque ellos están aquí por el arte. Y cuando él, por ejemplo, dentro de la asociación está hablando con algunos de sus jóvenes ilustradores que dicen, no, a mí la parte de negocio me da exactamente igual, yo lo que quiero es crear arte, soy un artista, entran ganas de abofetearles y decirles, pero despierta, esto es un negocio, tienes que comer. Entonces, la idea es intentar que averigüen toda esta realidad comercial antes, porque generalmente el primer año cuando se lanzan al mercado, pues están dispuestos a trabajar gratis con tal de que les publiquen exactamente todo igual, y la idea es evitar esto. Usually I tell my students when they go out and they start to get some jobs, not to tell their clients that they are just out of school, because I tell you can tell the truth. Always say the truth. Don't lie, but don't tell all the truth. So you show them your portfolios. Maybe you've done there's a work dealing with with Coca-Cola. You don't tell them you really made it for Coca-Cola. It's a project for Coca-Cola. This is not lying. It's just saying part of the truth. This way, they are not subject to be considered like beginners who can be paid less than the others. So I always tell them, if you're in doubt about a quotation, call someone else, call some professionals. Many professionals are going to be helpful and eager to talk to you. If they don't, call someone else. There are many. So some people keep everything like a secret, like a state secret. They don't like to communicate these things. Others instead are more open-minded and friendly. And this really helps because actually now we are big organizations dealing with big topics, but the basics are very simple. So learn a little better about your job, learn the basics about copyrights, and try to understand what your work is worth. And this can be done by associations, but it can also be done by knowing some professionals. So going and meet them in their own studios and spend a little time with them and start talking about these subjects. Because actually, if we don't get excited and interested in this kind of subjects, it's better if we change job, because besides being destructive towards ourselves, we are going to affect all our colleagues, all the category of illustrators. Sí, de hecho yo a mis alumnos cuando se enfrentan a salir al mercado, a sus primeros trabajos, lo primero que les digo es, bueno, no le digas a nadie que eres novato, que ese es tu primer trabajo, no lo hagas. No les digo que mientan, porque les aconsejo que siempre digan la verdad, pero no es necesario decir absolutamente toda la verdad. Porque cuando tú estás presentando tu cartera de proyectos, pues no puedes decirle, hola, acabo de empezar, este es mi primer proyecto, porque entonces se lo estás poniendo en bandeja para que te paguen menos porque eres novato, y eso no vale la pena. Cuando uno, por ejemplo, tiene que presentar un presupuesto y es uno de los primeros presupuestos, lógicamente va a tener dudas. Y lo ideal es, pues si tienes dudas, llama a un profesional, llama a una asociación. Y si no encuentras un profesional o el profesional que encuentras no te quiere responder esa duda, pues
llama a otro, busca otra asociación, busca otra opinión, porque es verdad que hay algunos profesionales que mantienen toda esta información como muy en secreto, es algo muy suyo, no quieren compartirla, pero cada vez se tiene una mente más abierta y si no siempre se busca otra persona, porque esto ayuda. O sea, es verdad que aquí somos, bueno, una asociación más grande, un organismo más grande, te hablamos de problemas muy grandes, pero luego están los puntos básicos que son siempre mucho más sencillos y es, si vas a empezar a trabajar en esto, aprende cómo es el negocio, aprende cómo funcionan los derechos de propiedad, aprende cuál es el valor de tu trabajo y sobre todo, si vas a dedicarte a esto, trabaja con las asociaciones y si no quieres formar parte de una asociación, intenta conocer, relacionarte con profesionales del sector porque pues ve al estudio de este profesional y conócele, ten una charla, vete a una reunión, habla con alguien, porque si realmente no te interesa todo este aspecto del negocio, pues primero no deberías dedicarte a esto y segundo, probablemente todas aquellas decisiones que tomes cuando estás muy encerrado en ti mismo acaban afectando al sector y acaban dañando al mercado. ¿Sí? Pues está relacionado con las... Es para los dos ponentes. Muchas gracias por haber venido a esta jornada. Thank you very much for coming. Y bueno, está relacionado sobre todo con las últimas intervenciones. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera, ya que están los dos involucrados en asociaciones, sí, en sus respectivos países, cuando las asociaciones han presentado las editoriales modelos de contrato, siempre these contract models, las empresas son companies and publishers have received these models and have decided to use them, or they have not wanted them. Sí, desde que están involucrados en la asociación, since you've been in the association, have you seen the new generations want to be part of the associations and be an active part of the associations, or are not really interested and they're still very self-centered? And obviously these self-centered parties have their own influence on the... That's a long question. We have in the UK, well, our association has an acceptance of commission form, which we advise all our members and every illustrator to give to their clients. So it's a contract, and the first sheet details, exactly what's required, what the fee is, when the deadlines are, duration, usage, etc., and then it goes on to have first clauses. The artist will retain copyright, and then it has rejection fees, cancellation fees, warranties and indemnities. It's enough to cover most jobs. It's not enough for, say, a royalty book, like a children's book, but it's a document that means that each side knows exactly what's happening, and far too many of our members just go with a phone call or an email, as talked about before, and don't get enough definition about what the job's all about. That form makes sure that they do know what's happening. Por ejemplo, nosotros en el Reino Unido lo que tenemos es un documento, un formulario con información que incluye un poco, no llega a ser exactamente un modelo de contrato, pero incluye muchas de las cláusulas, incluye detalles específicos, tema de las tarifas, los plazos de entrega, la duración de dichos contratos o de determinados acuerdos, el uso de los derechos y de las obras. Y también en algunas de las cláusulas hay información sobre los derechos de propiedad intelectual, sobre los gastos de cancelación, o si, por ejemplo, el cliente al final rechaza un proyecto que se ha hecho, qué tipo de condiciones debería haber en ese caso, o también las garantías que hay. Obviamente no es un contrato completo porque no incluye absolutamente todos los aspectos que puede haber, por ejemplo, en un contrato de royalties para un libro infantil ilustrado, pero sí que incluye una visión bastante general para que la gente al menos esté informada, porque muchas veces, claro, reciben el presupuesto, reciben el encargo por teléfono, por email y necesitan más información. Entonces este documento lo que les da es un poco una base sobre la que pueden ellos luego seguir trabajando y también pueden consultar con ellos las dudas concretas. Yeah, in Italy we have some success stories and many not so much, but at least our members know that they can oppose some contracts. At least they can change some of the articles. So very often, even though the client doesn't accept to use our contract, they are more than before accepting variations or changes or cancellations of some of the articles which are vexatory. You say so? Mm-hmm. Say Vexatory. How do you say when an article is against you? contra.
well, no. What country? Anyway, Music. yeah. Anyway, you understood it in Spanish, so that's enough. We have it in Spanish. Yes. And then the second question. Okay. En el caso de Italia sí que hay algunos casos de éxito, pero también otros que no han tenido tanto éxito. Y hablábamos antes del contrato, el modelo de contrato que se le ofrece a los clientes, pero bueno, la mayor parte de los miembros de la asociación lo que puede hacer es, tiene la información necesaria para plantar cara ante un contrato con el que no está de acuerdo, bien porque las cláusulas son vejatorias o inaceptables o abusivas, o bien también tiene una serie de información que le permite plantear modificaciones de algunos de los artículos o de algunas de las cláusulas. Entonces, hay algunos casos en los que los clientes no están muy dispuestos a aceptar el modelo de contrato que se ofrece desde la asociación, pero no tienen tantos reparos a la hora de aceptar algunas de las modificaciones o cambios o las negociaciones de dichas cláusulas cuando efectivamente no se atienen a la ley. Tenemos una cosa aquí, bueno, luego lo traduzco, que es una lista de correo entre los socios de la BIM que sirve para dudas. Hay muchas veces que hay dudas sobre precios o sobre la experiencia de otros profesionales, que realmente yo creo que es muy útil. Desde que existe, me encanta ver que otra gente no solamente tiene problemas, sino que hay otra gente ahí resolviéndolo, que es una forma de crear también unidad entre los socios. And talking about the young generations, it depends. You cannot. Some are eager to participate, others are not. So usually, yes, there are quite a few who are really eager. But they, more often than not, rather than stepping ahead themselves, they need to be pulled a little bit because they are shy. En el caso de las generaciones más jóvenes, bueno, hay un poco de todo, no se puede generalizar. Hay gente que sí efectivamente está muy interesada en participar, hay otros que no tanto, pero la mayor parte de las veces, incluso aunque quieran participar, hay que animarles, hay que meterles el gusanillo en el cuerpo, porque no suele partir de ellos la iniciativa, generalmente tienden a pecar de tímidos. We have a lot of young people joining every year. I think when the colleges finish, we have student members, but we have a lot more full members. So every year we do have lots of new people joining, but I think they leave again possibly because they haven't made a success of the illustration business within about a year or so. But there's still a lot of them stay with us. So we have about 1,500 members, but people leave and people join. But we don't see people breaking the door down to kind of participate in the organisation. Which is unfortunate, because it's always good to get young blood in there and new ideas. Nosotros tenemos a muchos miembros bastante jóvenes. De hecho, cada año, una vez que terminan en la universidad el curso, pues se suelen inscribir. También tenemos efectivamente miembros que todavía son estudiantes, pero bueno, miembros completos que ya han terminado sus estudios y se unen si... Uno de los problemas es que muchas veces abandonan al cabo de un año si después de un año y pico no han tenido éxito en el mundo de la ilustración, entonces suelen abandonar, pero muchos sí que se quedan con nosotros. Pero a pesar de tenerlos, esta mayor parte de jóvenes pues no es que precisamente tumben las paredes para entrar a participar y se peguen por ser el primero en hacer algo, ¿no? Están ahí, pero no es que participen mucho. Lo que sería es una pena, porque sería muy interesante poder contar con sangre nueva. Una cosa que yo quería que nos contaseis es la educación, tanto en Italia como en Inglaterra. Aquí el módulo para ilustración es nada menos. El currículum es bastante correcto, pero no da tiempo a hacerlo todo. Entonces me gustaría saber qué duración, qué se estudia. Y también sé que en el Reino Unido hay un acuerdo entre la universidad y la UI para producir la revista, por ejemplo, que eso necesitamos saberlo. ¿Para producir? En la revista. To produce. Okay, yeah. I can tell you about that. In the UK, generally people have studied much longer than in Spain, obviously. There tends to be a foundation course, which is 1 year, and this is quite a broad course, which
people allowed to experiment and look at different areas. So they might leave that foundation course and go to do fine art or fashion or sculpture or illustration or photography. And that allows them the time to develop and learn, see which their strongest, best focus might be. And then they would go on to a 3-year-long degree course, which is mainly based on developing a visual style. Unfortunately, not that many colleges have much business attached to this, which I believe is very unfortunate, because this is why young students are leaving, not having a great understanding of the work they're going into and ripe for exploitation. En el caso del Reino Unido, los estudios son bastante más largos que aquí en España. Se empieza con un año base, un año que es un curso en el que básicamente se trata de la experimentación, de ver distintas técnicas, y a partir de ese año luego pueden derivar a distintas ramas, que puede ser moda, o puede ser las bellas artes, o fotografía, o ilustración. Y una vez que ya han elegido una especialización, es decir, cuando ya han visto en qué área destacan o se centran más sus habilidades, tienen otros 3 años más para seguir trabajando y desarrollando su propio estilo visual. Sin embargo, uno de los fallos de estos estudios es que hay muy pocos acuerdos entre las universidades y las empresas, por lo que muchos alumnos van perdiendo el interés a lo largo de estos años e incluso abandonan el sector porque desconocen mucho cómo funciona el mercado. Bueno, ya lo hemos hablado del desconocimiento en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Una pregunta, siguiendo un poco con el tema de las enseñanzas. Habéis dicho muy bien que es fundamental que los ilustradores estén perfectamente formados. En función de que tengamos más formación, pues posiblemente desarrollemos bastante mejor nuestro trabajo. En ese sentido estamos de acuerdo. En España, como ha dicho Sally, existen 2 posibilidades para estudiar artes. Una es hacerlo a través de un ciclo de grado superior, que se estudia en escuelas de arte, concretamente la ilustración, y luego existen también titulaciones universitarias, que se estudian en las facultades de Bellas Artes. Yo lo que sí he visto, que teniendo unos currículum para enseñar las asignaturas de arte más o menos correctos o susceptibles de cambios en algunos aspectos, ni en las escuelas de arte ni en las universidades, no sé cómo estará en nuestros respectivos países, faltan en el currículum asignaturas, como existen en otros tipos de estudios, que preparan a la gente para la vida laboral. Cosa que es fundamental, porque de esta manera no aprenderían tanta técnica, que se puede perfectamente meter en el currículum, pero sí que sería fundamental que supieran negociar, que supieran contratos, que supieran pues eso, acercarse a la realidad de lo que es la profesión. Y en ese sentido creo que lo tengo. Y ahora la parte de la pregunta que os quería hacer era si consideráis que desde la EIF, al ser una organización compuesta, como habéis dicho, por cerca de 1.000 personas, se podría hacer alguna iniciativa recomendando, por lo menos recomendando, que los estudios de arte, concretamente con ilustración, también se introdujeran en estos aspectos. Yeah, may I answer? Yes, may I go back, because I had to reply to the first question about Italy. In Italy, we have a cultural problem. Most people don't even know that illustrators exist, because everybody knows what an illustration is, but they don't know that there is an illustrator behind it. So, for example, also in my case, my relatives, they say I'm a designer or a drawer, not a drawer, not just a drawer. A drawer, somebody who draws, but not an illustrator. Really, it's really strange. So our institutions work accordingly. Therefore, we just in a few years, 3 or 4 years ago, we started to have institutions which offer a degree, a university degree in illustration, even though we had the university level institutions, both private and public, offering 3 years courses post high school, so university level training courses in illustration. We also have the same problems you have here about the professional approach to illustration. So they teach techniques. Mostly they teach
the creative aspect rather than the technical aspect, which is up to me is really a pity because this is giving up to all our tradition and everything. But talking about the business side of illustration, we are really lacking. So in some schools where there are professionals who are teaching, in the classes, they teach, they add some hints or informations about this. Because, for example, in the university I'm teaching, they invite me every year to give a 2 hours class where I should tell everything in 2 hours. So you can imagine, I had to teach to illustrators, graphic designers, photographers, sound effect designers, video animators, and all together. They put them all together in a room, and for 2 hours, That's no good. I do tell them. So you can understand. We still are lacking there. And about EIF, finished this. Then EIF. Which university was that? Oh, the university I'm teaching is called IED, Istituto Europeo di Design, Design European Institute. Yeah, in Barcelona. Respuesta a la pregunta anterior, en el caso de Italia, bueno, para empezar hay un problema cultural de fondo, que es que muchas veces la gente ni siquiera sabe que es un ilustrador. Sí que sabe lo que es una ilustración, pero no tiene muy claro quién es el autor o cómo se llama o qué es. Por ejemplo, él en su caso, su familia, cuando habla de su trabajo, dice que él es un diseñador o un dibujante, pero no que es un ilustrador. Y esto también pasa a nivel de las instituciones, lógicamente, es exactamente la misma situación. En Italia lo que se ofrece son, desde hace 3 años también, los títulos de grado universitario, pero ya existía la opción de hacer 3 años dentro de una escuela de arte a un nivel de educación, de formación profesional después del instituto, tanto a nivel público como privado. Lo que pasa es que el enfoque de los profesores de estos cursos siempre se centraba mucho más en la técnica y en el aspecto creativo que en los aspectos más mundanos. Y obviamente faltaba toda esta área de negocio y de acceso al mercado. Sí que es verdad que en algunas de estas escuelas de arte, algunos de los profesores, dado que son profesionales, añadían por cuenta propia algunos pequeños detalles de información a sus alumnos, pero no a nivel institucional. A él, por ejemplo, se le invita todos los años a dar una clase de 2 horas en la que básicamente tendría que informar de todo esto a una clase que está llena pues, de ilustradores, de gente que está estudiando fotografía, efectos sonoros, animación, etcétera, etcétera. Hacer todo esto con un público tan amplio, tan variado y en solo 2 horas es prácticamente imposible. And about EIF, yes, because as we are an international organization, in the future, we can try and get some European funds in order to sponsor these kind of things all around Europe. We were talking about this morning because there are some projects like the Leonardo project. It's an exchange students project which can promote also education through organizations like ours. So the fact is that EIF has been existing for 7 years, 8 years now. Yeah, but the fact is that we are undergoing registration in Germany. We all signed the statutory constitutional. What's the name of it? The articles of the. But we are still waiting for them to be officially registered in Frankfurt. Until then, we can talk, we can make plans, but we cannot do anything. After that, we can go directly to the European community with some projects. And as EIF, we would deal about this because our main goals of the EIF are the promotion of European illustration and the promotion of the profession of illustrators. Basically, we have much more than that, but basically these are the 2 most important things. Desde EIF, desde el Foro Europeo de Ilustradores, obviamente nos interesa y aspiramos en el futuro a poder contar con fondos europeos para trabajar en proyectos como el proyecto Leonardo, que permite el intercambio de estudiantes, también permite la promoción de formación de este tipo a través de asociaciones como EIF. Sin embargo, como siempre, hay pequeños problemas administrativos. EIF existe desde hace 8 años, que fue fundado hace 8 años, pero todavía su estatuto no ha sido oficialmente registrado
no se ha terminado el proceso en Frankfurt, en Alemania, y mientras no se concluya este proceso, pues se pueden organizar planes, se puede hablar, pero realmente no se pueden llevar a cabo todos ellos. En el momento que se haga, sí se podrá hablar con la Comisión Europea, con la Unión Europea, para seguir desarrollando dichos proyectos, y lo haremos porque uno de los objetivos principales de la asociación es no solo la promoción de los ilustradores, sino de la profesión de ilustrador en Europa. Lo que sí hacemos es compartir información entre asociaciones. Respecto a las recomendaciones para estudios, podríamos empezar ya simplemente compartir nuestra información de los distintos países. En la especialidad de ilustración, si hay una asignatura que es formación laboral. Specialization of illustration, there is an option to learn how the market No me goes. acuerdo es lo que dije. He says he doesn't remember anything that he was taught in that class. He had that class. Yeah, it's one class. That explains a little bit about the market. He doesn't remember a lot about it. Tan poco tiempo. Because it's very, very short period of time. Lo que hemos leído sobre esto, la verdad es que yo no estoy muy en ello, estudié en otro sitio y no me he planteado estudiar aquí, pero se dedica tan poco tiempo a cada, si tiene que terminar el curso de un año y hay como para 4, pues no puedes hacer nada en ninguna oportunidad. Sobre eso que She wants to mention that. She has finished her studies right now. Yo he realizado los estudios de illustration studies en la escuela pública in the public school, la única escuela the only art public school y yo that deals with pienso illustration que in son Madrid. unos estudios bueno, duran 2 años Were más 2-year studies, 2 años y medio 2 years son 2 and a half años de actually, formación 2 más years of medio año que se training and dedica half a a un year proyecto where personal you de are working on your ilustración personal con un illustration tutor. project with Entonces, one of yo your pienso que teachers that will es cierto que es help along the poco way. tiempo, It's pero very son brief unos period estudios of que se time, pueden aprovechar muy but bien you can para el actually alumno que profit lo from sepa these studies aprovechar. if you are willing to Para do so. entrar en esos estudios necesitas una If you prueba de have to go acceso, there, you have to pass an a exam, no an ser access exam, que tengas unless una muy buena nota en el you bachillerato have a artístico. fantastic O sea que yo art pienso que es una formación buena. qualification. Claro, es corta, pero todas las formaciones universitarias y todas son pequeñas para prepararte al mundo laboral. En el segundo curso hay una asignatura que se llama Autor, que es formación y orientación laboral, en la que precisamente se informan de estas cosas, de los tipos de contratos, de cómo se trabaja, y como muchas veces los que imparten esa asignatura no son profesionales de la ilustración, concretamente la escuela pública, invierte dinero o invita a profesionales de la ilustración y los que yo personalmente con los que he aprendido lo poco que sé, lo que pudiera saber de cómo hay que manejarse en el mercado. Obviamente yo creo que al ser un profesional se aprende trabajando. Entonces, bueno, por ejemplo, yo es que vamos, hablo muy bien porque realmente yo aprendí todo lo que sé allí y de los profesionales que escuché también. Por ejemplo, en el proyecto que hay que presentar una memoria económica y hay que presentarlo a todo al tribunal y a la escuela como si fueras tú que se lo estás vendiendo al cliente que se lo quiere vender. Yo realmente, bueno, de hecho creo que es una enseñanza que se debería aumentar muchísimo más. Bueno, de la comunidad. Entonces, yo pienso que es una enseñanza que se debería generalizar y que mucha gente debería pasar por ahí, porque para aprender mínimamente cómo ser un profesional de ilustración, yo la defiendo de corto. Sí, sí. No se me ocurre que a lo mejor con el sistema de créditos puedes alargarlo más. No sé, ¿puedes tardar 4 en vez de 2? No. Maybe you can make it 4 years instead of 2. Ah. Pues con el sistema de créditos de la educación actual, tú haces, no lleva créditos. Pues, esos son universitarios y este es un módulo de FP en realidad. Es claro, es un módulo superior de formación. Luego tú puedes aumentar, hay otros módulos de ilustración publicitaria, de ilustración de moda, y esos son los 2 años más un proyecto ya dependiendo de lo que quieras. O diseño gráfico, o grabado, pero son estudios que parten de una duración
corta, a lo mejor para aprender, pero que te abre muchas puertas para tú especializarte y buscar otra formación que te falte donde tú quieras, fuera, en Europa, en España. El currículum que yo leí era completísimo. El currículum que yo leí, el currículum, lo que se estudia, el programa de estudios, que en inglés se llama currículum, era realmente completo. Y lo único que me sorprendía que era tan poco tiempo. Son 2 años, entonces, menos mal que yo creí que era un solo. 2 y medio. El lema de los 2 años y medio es para no entrar en los 3 años que se considera Que lo que creo que se pretendía hacer era crear una licenciatura, un grado para ilustración, ¿no era así? No sé, te pregunto. Sí, de hecho una comisión que se reunió en el Ministerio de Educación solicitando que los estudios de ilustración en vez de 2 años se convirtieran en un grado a request so that these 2 years and a half will become 3 years and therefore an university degree of illustration. Para equiparar España al resto de So Europa. that this degree will be just as an European university degree. Sí, por supuesto, para que So estuvieran Spain's los degree estudios will be exactly as the rest. equiparados a lo que se está estudiando en otras partes de Europa. Incluso se pretendía que la ilustración And the idea was fuera that illustration absolutamente independiente, should be porque ahora completely mismo creo, independent from yo no fine conozco arts. bien la escuela de arte, He pero doesn't creo really, que he's está not really dentro sure de la if especialidad de diseño. Cosa que illustration no is tiene inside of the mucho design sentido. specialization. But he's not sure about that. Uno son los estudios de ilustración, She says that's not true. los estudios de diseño gráfico, que es un módulo, o sea, tiene She la had to categoría compose de grado, it. pero no está una cosa dentro de otra. She says no. Design is separate from Ya no illustration. si la escuela, el centro And the debates are around es igual. Según nos comentaban nosotros el Ministerio de Yeah, possibly in Italy it's la visual comisión que fue, creo que las iba communication, comisión, major and minor is fue a illustration, something like that, but it's at least it's university de level. Barcelona, I'm not sure. y allí lo que se That's comentaba era que de alguna manera que es un grado que con independencia que la escuela se estudie de forma independiente, la rama, el tronco de parte This is basically what he's se saying. podría decir que Exactly the same as claro, special como han communication. lo You consideran really como una rama specialize during the study of precisamente illustration. se solicitaba que se desgajara So what they completamente have, de lo que es el the diseño. proposal submitted to O the sea, ministry la was to ilustración completely salía del separate these tronco two del ideas diseño. so that illustration will not be graphic design or related to graphic design degrees. Eso lo dijeron el propio ministerio. O sea, But this was information given by the ministry itself. Hay muchas cosas que digamos tienen importantes y cuestiones comunes, pero son dos cosas absolutamente dispares a la hora de ejercerla profesionalmente. Basically, that's exactly what he's saying. In Italy, you cannot even write on your credit, not on your ID card that you're an illustrator, because they have a list of professions and there is no illustration. On mine, before I lost it, I put it because the lady didn't read the list. So I told her that in the previous one they wrote it, so she wrote it, but then it was not regular. En el DNI italiano, en el documento de identidad figura tu profesión y hay una lista con todas las profesiones que estén reconocidas en el país. Entonces, en teoría, ilustrador no está dentro de esa lista, no está reconocida como tal. Efectivamente. La idea es que él consiguió en el último DNI, consiguió que lo pusieran porque la mujer no tenía muchas ganas de leer la lista, le dijo, no, póngalo, que en el anterior ya me lo pusieron. Y entonces lo consiguió, pero realmente muy legal no es que sea. ¿Tiene la ilustración epígrafe fiscal? Does illustration figure in the tax? Yeah, since a few years ago they changed. They changed a few things, and now it's possible. When I started to work and I opened my official professional position in 1989, I went into the category of technical drawers or something like that. Awful. Something like, those people who use the ruler and the compass to make circles. It's not what I do.
Básicamente ahora sí, pero cuando él se dio de alta como autónomo profesional, el epígrafe fiscal era dibujante técnico, ya sabéis, la gente que con la regla y el compás y está ahí haciendo los dibujos, que definitivamente no es lo que él hace. In 2008, they finally found the word on the dictionary and they put it on the list. Y finalmente en el 2008 abrieron el diccionario, encontraron la palabra y la incluyeron en la lista. But I still have the old. I haven't changed. I'm stuck to the old one. Pero todavía figura con el antiguo epígrafe. I have to change it. Tiene que pedirle el cambio. I think educational bodies have got a big role to play in illustration as perceived, because I think it's very important that illustration receives the respect that fine art does, that graphic design does. They're both written about in depth, they're analysed, they're looked at, they're discussed, whereas illustration is rarely looked at and discussed. And even though many academics, certainly in the UK and America, part of their remit is to do research, they seem to be doing it, but it doesn't seem to reach the public. En cierto modo, sobre todo en el caso del Reino Unido, son estos cuerpos de académicos y las instituciones de educación las que tienen que desempeñar un papel fundamental a la hora de cambiar la percepción del trabajo y de la figura del ilustrador, porque deberían equipararse al nivel que tiene, por ejemplo, el respeto que reciben las bellas artes o los diseñadores gráficos. Hay muchísima información sobre esto, hay muchos estudios, se publica, se habla, se debate, se analiza lo que es el diseño gráfico, las bellas artes, y sin embargo no pasa lo mismo con la ilustración y los ilustradores. Sí que es verdad que hay determinados profesionales académicos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, que están haciendo investigación en esta área, pero por lo que sea, dichas investigaciones, dichos estudios no llegan al público general. Su publicación no está disponible para el público. Yeah, a lot of their research funding, they have to prove they're doing research to get research funding. And this is something that one of our academic room board members suggested to us a couple of years ago, because this magazine is quite expensive to produce and we needed to find extra funding for it. And she came up with this proposal to include university academics who would give us some money towards the magazine and be published in it, as well as having their work peer reviewed in other areas. Y en muchos casos, cuando un académico está llevando a cabo estas investigaciones o estos estudios, pues tiene que demostrar que lo está haciendo para poder conseguir los fondos para seguir con la investigación. Entonces, uno de los miembros que tenemos dentro de nuestra asociación, que forma parte del mundo académico, nos planteó una sugerencia, porque la revista que publicamos es considerablemente costosa, su publicación, y nos propuso que incluyéramos algunos de los artículos y de la información de estos académicos universitarios para que pudieran conseguir fondos que también, lógicamente, revertirían en el beneficio de la revista, y a cambio se publicarían dichos estudios y artículos. So, for example, we have an article here about the history of the speech balloon. If I can find it. No, not there. In cartoons. Oh. Here we go. Thank you. Por ejemplo, les vamos a mostrar un artículo que se ha publicado sobre la historia de los bocadillos en los cómics y en las tiras cómicas. And this has been written by an academic, but we're not looking for dry, serious writing. We're looking for really interesting writing, but on some, subject of some depth. And so we have these kind of articles that are quite solid, big articles, but then counterbalanced with smaller, easier to read type ones. But this kind of investigation of illustration is one of the few things that might start giving us more respect from the rest of the artistic community, and therefore money to a point as well. Because I think we need to be taken more seriously as a body of professionals, as it seems quite clear the way we've been talking about things today. And unfortunately, I think some of that is tied in with academic research and the way that illustration is perceived on a level above the commerce almost. Y en cierto modo, por ejemplo, estos artículos sí que es verdad que son académicos, pero también tienen que ser medianamente interesantes y también tener una profundidad. Entonces, algunos de los artículos son un poco más contundentes y suelen estar acompañados también de artículos un poco más breves, de una lectura más fácil.
Y bueno, está claro que esta investigación académica es necesaria para poder conseguir este nivel de respeto del que estamos hablando y del que llevamos hablando toda la mañana, y aparte de respeto, pues ¿por qué no? También fondos económicos y dinero. Para poder ser tomados en cuenta de una forma mucho más seria como colectivo profesional, necesitamos contar con la investigación y con el estudio académico para que dejen de vernos simplemente a un nivel puramente comercial. In Italy, we started to get a little more recognition and respect because in the past few years, possibly due to the fact that in the field of traditional fine arts has been produced so much crap that they filled up big store warehouses with it. And so many organizations started to look into the works of illustrators, and there are so many opportunities to display our own works, and there are many initiatives all across the country. And so also people start to realize that they're artists. And last year there was a meeting with the management of the Academy of Fine Arts in Milano, and for the first time they expressed enthusiasm to be at the table, sitting at the table with illustrators. I was really happy for that because when I was studying there, they looked down upon us. I studied at the Academy of Fine Arts because I wanted to learn to do the academy in order to learn how the traditional painters used to paint in order to become a better illustrator, but there was no one who was able to teach me that. And actually they were kind of mean towards those who even spoke the word of illustration. So things are changing now, possibly, because I've seen there are people who attend an Academy of Fine Arts. They have some expectations of finding a job, and illustration possibly in their imagination offers more opportunity than working in the fine arts field. Bueno, en Italia sí que la situación está cambiando, está aumentando el reconocimiento y el respeto hacia los ilustradores. Sobre todo nos estamos encontrando con que las asociaciones están empezando a centrarse mucho más en el trabajo de los ilustradores, hay nuevas oportunidades para mostrar el trabajo, hay también nuevas iniciativas en todo el país y finalmente están empezando a ver a los ilustradores como artistas. Al mismo tiempo nos encontramos este cambio en la manera de ver a los ilustradores en el hecho de que la Academia de Bellas Artes de Milán ya está interesada y no tiene absolutamente ningún problema en sentarse a la mesa con ilustradores y tratar los temas, cosa que antes no ocurría. Él estudió durante una temporada en la Academia de Bellas Artes porque estaba muy interesado en mejorar así sus destrezas para la ilustración, pero en aquel momento obviamente los de la Academia miraban la ilustración por encima del hombro, o sea, como una hermana menor, y incluso en algunos casos con un poco de desprecio. Pero esto está cambiando porque muchas de las personas que antes entraban en la Academia de Bellas Artes con una cierta expectativa de encontrar un futuro el trabajo están viendo que en la ilustración hay muchas más oportunidades de encontrar dicho trabajo. Are you tired? ¿Cansados? Presidente. Well, thank you very much indeed. You're very welcome. I think we should end almost on a positive note that actually digital opportunities are going to be there and they're going to keep growing. We've no idea what's going to happen on all these new digital platforms, and we're living in an increasingly visual world. So with luck, that visual world will want a huge amount of illustration and be prepared to pay for it. Bueno, para terminar en una nota positiva, hay que pensar que las oportunidades digitales están ahí, que cada vez están creciendo más, vivimos en un mundo que cada vez es más visual y el hecho de que vivamos en un mundo visual va a necesitar ilustradores y con un poco de suerte nos pagarán bien. Yeah. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a todos por estar aquí. Y a vosotros. That's it, yes. Now there are questions. When it's finished, there are people. Es importante ver que curiosamente los mismos problemas que tenemos en España son los que planteáis vosotros en Italia y en Inglaterra, e incluso la circunstancia
de que las nuevas generaciones no se And the implican fact that the new younger generations are not so interested in participating in active political association is also a problem that happens here in Spain. The problem is always the same, is the market. The market says, I need something and I don't want to pay for it. And so I look for ways not to pay for it. So the only way we can contrast this is that we all are informed about the trick. We know the trick, we know the market. And we respond, we say no. If we all together say no, that's the only way. Basically it's like that, at all levels. El problema es básicamente el mismo en todas partes, es el mercado, pero el mercado quiere algo, pero no está dispuesto a pagar por ello. Entonces el mercado busca una manera de conseguir aquello que necesita sin pagar por ello. Y si todos nosotros estamos informados de cuál es este truco y sabemos de qué va la historia y nos plantamos y decimos, no, muchas gracias, si lo hacemos realmente todos, pues el mercado tendrá que buscar otro modo, pero ahí está el truco en decir todos que no. We can talk for hours, but basically we go back to that, always. Digital area is the same thing. Podemos estar aquí hablando durante horas, pero al final el problema sigue siendo el mismo. Da igual la era digital o no. Awareness. It's more fun. Creo que va a haber una sesión de conclusiones. Entonces, bueno, después de la muy interesante mesa y de las reflexiones que han hecho nuestros compañeros de Reino Unido y de Italia, bueno, hemos sacado la conclusión de que tienen problemas, como ha dicho también Manuel, muy similares a los nuestros, que todo se parece más de lo que nosotros nos creíamos, y solamente queda pues agradecer a todos los ponentes la participación, agradecer también a todos los moderadores lo bien que lo han hecho, y a las personas que habéis asistido, pues daros las gracias y bueno, por convocaros para próximas actividades que evidentemente de este estilo que son muy interesantes y que valen pues para que tengamos una conciencia más clara de la profesión que practicamos y de la cantidad de posibilidades que tenemos si sabemos de alguna manera aprovechar las experiencias de los demás. Muchas gracias y bueno, pues hasta nuestros próximos encuentros, que serán muy probablemente aquí en el mes de diciembre. Gracias.